Listo, al aire, profe. Hola, buenas tardes. La profesora María Esperanza Moreno. Hoy vamos a continuar y vamos a dar final a la unidad. Vamos a concluir con los principios de los cuales veníamos desarrollando y hablamos al final de un tema de mucha importancia que es el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, el sistema, perdón, el sistema sancionatorio previsto en el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes. Ya les realicé y les informo esto para que estén pendientes, ya realicé la primera evaluación. Es una evaluación de preguntas de selección múltiple y simple. Son 20 preguntas, me parece que es una evaluación bastante sencilla y tiene que ver con las primeras, las primeras clases, las tres primeras clases, ¿no? Esperen que pronto se les va, ya se publicaron, están por YouTube la primera clase, la segunda clase y la tercera clase. Seguramente saldrá el día de hoy y una vez que estén todas las clases publicadas, pues se les publica a través del Telegram, se les publica la evaluación. Ya ustedes conocen la dinámica del link de la evaluación. Les deseo muchísimo éxito. Bueno, vamos a continuar hoy con los principios del sistema penal de responsabilidad, ¿no? Habíamos hablado la última vez del sistema, de la excepción y la excepcionalidad de la sanción en sí misma, la sanción no privativa de libertad, y habíamos conversado sobre la conciliación, que es justamente lo que sustituye a la posibilidad de la aplicación de una sanción no privativa de libertad. Ahora vamos a continuar con el principio de la excepcionalidad de la privación de libertad. Bueno, acá como vemos, es un principio que no solamente está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también está en cerca de 8 normas de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, están las reglas de Beijing, están las reglas de Tokio, por nombrar algunos instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos de niños y adolescentes. Hablamos de la excepcionalidad de la privación de libertad, que es un tema de mayor exigencia en el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, bueno, por lo que hemos venido desarrollando, por la especial etapa de desarrollo de la adolescencia, que tiene una sensibilidad particular. Hemos hablado desde psicología evolutiva, de neurociencia, de sociología del desarrollo. Todo esto hace que la privación de libertad sea un tema sumamente delicado respecto de los y las adolescentes. La privación de libertad es una medida excepcional y por tanto se aplica solo cuando la ley lo autoriza y por el menor tiempo posible que disponga la ley. Ya vamos a ver cómo eso, la excepcionalidad de la privación de libertad, no solamente procede como medida en el caso de las medidas sancionatorias, sino también en el caso de las medidas cautelares. Hay que destacar algunos elementos que son importantes para, para confiar en que efectivamente este principio es invulnerable, debe ser invulnerable. Durante la adolescencia, el transcurso del tiempo, que es una de las características de la adolescencia, se percibe muy lentamente. Todos sabemos por experiencia que si usted deja a su hijo castigado, mira, hoy no vas a salir, bueno, consigue casi que una destrucción psicológica por ese día que no va a salir. Ahora, imagínense un adolescente privado de libertad, que usted le diga por 10 años usted no va a salir, ¿no? Entonces, realmente estamos aplicando uno de los medios de coerción del sistema de justicia penal más fuertes que tiene el ordenamiento jurídico venezolano. Otra de las circunstancias, bueno, es que el paso de tiempo produce grandes cambios en la fase de la adolescencia. Se experimenta aquello del carácter episódico de sus actos. Quienes hemos estado directamente conectados con la Administración de Justicia Penal para los adolescentes, sabemos
que producen cambios importantísimos, que entran al sistema a los 14 años. Oye, pero si usted le está aplicando una sanción de 10 años a los 24 años, ese es otro ser humano completamente al adolescente de los 14 años. Generalmente, y nos ha tocado vivirlo, se enamoran, se casan, tienen hijos, y aquel evento que ocurrió cuando tenían 14, 15, 16 años ya nunca más volverá a ocurrir. Es la idea del carácter episódico que, que, que se establece respecto a la conducta de los adolescentes en la etapa específicamente de la adolescencia. 10 años de privación de libertad, que es una de las, de los, de las decisiones que tomó el legislador, para mí un poco no muy acertada. 10 años de privación de libertad es casi toda la vida de un adolescente. Un adolescente que inicia el proceso a los 14 y termina a los 24 dejó la mitad de su vida en un sistema penal. Por eso es que tiene que ser una medida excepcional. Generalmente la libertad la alcanzan cuando ya llegan a la adultez y generalmente ya la sanción en ese momento, después de 10 años, ha dejado de perder todo sentido. El principio de excepcionalidad de la aplicación de la privación de libertad implica comprender que la privación de libertad constituye la sanción o la medida cautelar más restrictiva de derecho en nuestro ordenamiento jurídico, la más erosiva. Es erosiva para los adultos. Imagínense para un adolescente que está en proceso de formación. De manera que esta es una de las decisiones que requieren mayor responsabilidad. Nosotros, los que nos tocó como jueces tomar esta decisión, tenemos que estar muy conscientes de que es una de las decisiones de mayor responsabilidad que podemos tomar como profesionales y como seres humanos. Otro aspecto importante que quiero destacar desde ahorita, porque yo no voy a hablar de la fase de ejecución y no quiero pasar este punto, es que la excepcionalidad de la privación de libertad también se extiende a la fase de ejecución. Fíjense, me voy a referir a la función del juez o jueza de ejecución en la revisión de la medida en la fase de ejecución. El artículo 647, literal E, señala que dentro de sus facultades está revisar la medida por lo menos una vez cada 6 meses para modificarla o sustituirla por una menos gravosa. Cuando no cumplan, estos son los presupuestos para que se produzca la revisión de la medida cuando no cumplan los objetivos para los cuales fueron impuestas o por ser contrarias al proceso de desarrollo de él o la adolescente. Esos son los dos presupuestos para realizar una revisión de la medida. El sistema penal de responsabilidad y los adolescentes no tiene, al igual que los adultos, esos beneficios procesales que permiten evaluar progresivamente la libertad en los casos de privación de libertad. Lo único que tiene el sistema penal es la revisión de adolescentes, es la revisión de la medida, por lo menos cada 6 meses. De manera que el juez está obligado a hacer por lo menos a realizar el acto, ¿no? De revisión de la medida, pero si se cumplen estos presupuestos, podrá modificarla o sustituirla, por supuesto, por una menos gravosa. ¿Qué pasa? Que la ley no excluye de la revisión de la medida las sanciones privativas de libertad. De manera que toda sanción privativa de libertad también debe ser revisada por lo menos cada 6 meses. Y tampoco excluye este artículo 647, que es el único medio que tiene, que da la ley para revisar una medida en la fase de ejecución, tampoco excluye ningún tipo penal. Es decir, no es posible que algún juzgador diga, no, yo no reviso las medidas cuando son por cual delito, porque eso es estigmatizar un delito e impedirle porque la misma ley establece que debe cumplirse, ¿no? No se trata de que la acuerde o no, se trata de que la revise y que no la estigmatice, que no se niegue desde el principio de decir, mire, yo este tipo de delitos no doy revisión de sanción y tiene que cumplir los 10 años completos. Se trata de eso, porque eso violaría un principio de legalidad. Es el mismo artículo 647 que dice que debe ser revisado, que no excluye ningún tipo de delito
ni ningún tipo de sanción de esta función del juez o jueza de ejecución. Es de gran interés a los efectos de resguardar los principios del sistema penal de responsabilidad, sobre todo en estos casos de ejecución, el artículo 90 de la LOMA. Fíjense lo que dice ese artículo. Este es un artículo que hay que tenerlo debajo del brazo permanentemente, ¿no? Garantías del adolescente sometido al sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes. Todos los adolescentes que por sus actos sean sometidos o sometidas al sistema penal de responsabilidad adolescente, la negrita por supuesto es mía, ¿no? Tienen derecho a las mismas garantías sustantivas, procesales y de ejecución de las sanciones que las personas mayores de 18 años, además de aquella que les corresponde por su condición específica de adolescente. Bueno, en el sistema penal de adultos, después que se cumple algún tiempo la sanción, comienzan a surgir posibilidades de beneficio, cumplió un cuarto de la pena, cumplió la mitad de la pena. Bueno, para los adolescentes no puede haber una lógica desfavorable al respecto. Todo lo contrario, la misma ley establece que por lo menos que no puedan tener una condición desmejorada con respecto a la lógica del sistema penal de adultos. Otra norma de gran interés a los efectos de la privación de libertad es el artículo 89. Este artículo señala el derecho a un trato humanitario y digno. Todos los niños, niñas y adolescentes privados de libertad tienen derecho a ser tratados o tratadas con la humanidad y el respeto que merece su dignidad como personas humanas. Asimismo, gozan de todos los derechos y garantías de los niños y adolescentes, además los consagrados específicamente a su favor en la ley, salvo los restringidos por las sanciones impuestas. Bueno, aquí reiteramos las razones de por qué es un derecho penal mínimo, porque el sistema penal va a producir restricciones de derecho a través de las sanciones. Eso no está fuera del marco de la legalidad. Ahora bien, el incumplimiento de la normativa sobre la privación de libertad acarrea sanciones, como sabemos todos, civiles, penales y administrativas. Y en cuanto a las sanciones penales, la norma establece lo siguiente, que esto también es un punto de interés. La privación ilegítima de libertad. Artículo 268. Quien prive a un niño o niña adolescente de su libertad fuera de los pasos que precisamente autorice esta ley, será penado o penada con prisión de 6 meses a 2 años. Incurre en la misma pena quien proceda a su aprehensión sin observar las formalidades legales y quien no ejecute de inmediato la libertad ordenada por una autoridad competente. Fíjense lo delicado de una privación ilegítima de libertad, hasta las formalidades, no solamente los lapsos, las formalidades en general. Leo el artículo 269 para que vean hasta qué punto puede estar, puede generar un incumplimiento de esta normativa, sanciones privativas de libertad. La falta de notificación de la detención. Dice, el funcionario o funcionaria policial responsable de la aprehensión de un niño, niño o adolescente que no dé inmediata información al o la fiscal del Ministerio Público o a la persona indicada por el aprehendido será sancionado o sancionada con prisión de 3 meses a 1 año. Incurre en la misma pena el funcionario o funcionaria policial que impida indebidamente la comunicación del aprendido o aprendida con su abogado, abogada, padre, madre, representante o responsable. Pocas veces se tiene en cuenta esto, pero hay que tener en cuenta cuáles son las consecuencias, inclusive de naturaleza penal, del incumplimiento de las normas relacionadas con la excepcionalidad de la privación de libertad. Ahora señalamos que hay cerca de 8 o 9, vamos a concentrarnos en los artículos que establece donde se establece en la norma la excepcionalidad de la privación de libertad. Y vamos a comenzar porque todos los mencionados por el 548, dice, salvo la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial en los casos, bajo las condiciones y bajo los lapsos previstos en esta ley. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud del o la adolescente, padre, madre responsable o su defensa, obviamente. Vamos a seguir viendo algunos artículos, pero nos vamos a concentrar
básicamente en los lapsos, ¿no? Dar énfasis en esto, ¿no? Dice, en la detención en flagrancia 557 de la alumna. Él o la adolescente detenido en flagrancia, será conducido o conducida de inmediato ante el fiscal del Ministerio Público. Dentro de las 24 horas siguientes, lo o la presentará al juez o la jueza de control y les pondrá cómo se produjo la aprehensión. Esta es la flagrancia, ¿no? Si el juez o la jueza de control decreta la aplicación del procedimiento abreviado a solicitud del Ministerio Público, bueno, entonces aquí relata el procedimiento, es que en 24 horas siguientes enviará la acción al juez de juicio y narra más adelante. En la audiencia de presentación del adolescente detenido o detenida en flagrancia, el juez o la jueza de control resolverá la medida cautelar de comparecencia al juicio, pudiendo decretar la prisión preventiva solo en los casos que proceda conforme al artículo 581 de esta ley. Todas las medidas cautelares, cualquiera que sea su fórmula, siempre se van a aplicar atendiendo al presupuesto legal establecido para su procedencia, establece el 581 y lo vamos a ver más adelante. Luego viene el 559, que es la detención preventiva. El fiscal del Ministerio Público podrá excepcionalmente solicitar la detención preventiva del o la adolescente, solo en los supuestos a que se refiere el artículo 581. Vuelve a mencionarse el 581 como la norma que define lo que se determina el buen derecho y el periculum in mora, y lo vamos a leer ahora. En caso de ser acordada, el juez o la jueza de control librará la correspondiente orden de aprehensión dentro de las 24 horas siguientes a la aprehensión del adolescente. Son los lapsos. El juez o la jueza de control oirá las partes y resolverá inmediatamente sobre mantener la medida impuesta o sustituirla por una menos gravosa. Y dice el 560, detención y acusación. Ordenada judicialmente la detención, conforme al artículo anterior, el que acabamos de leer, él o la fiscal del Ministerio Público deberá concluir la investigación y presentar acto conclusivo dentro de los 10 días siguientes. Fíjense que son lapsos muy breves. Bueno, es que tiene que ser así, porque la idea es que el momento en que ocurre el hecho hasta el momento sancionatorio sea muy breve, porque si no se pierde el efecto causa, esa relación de causa-efecto que es fundamental para que un adolescente comprenda la conexión entre lo que hizo y luego lo que generó su acto antijurídico. Vencido dicho lapso sin que se haya presentado la acusación, el juez o la jueza de control decretará una medida que no genere privación de libertad. Artículo 581, que son los requisitos que hacen procedencia de medida cautelar en cualquiera de los casos. El juez o la jueza de control podrá decretar la privación preventiva del imputado o la imputada cuando exista A, un hecho punible, por supuesto, perseguible de oficio, cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita. B, fundados elementos de convicción para estimar que él o la adolescente ha sido autor o autora partícipe de la comisión de un hecho punible. Es lo que llaman el buen derecho. C, riesgo razonable de que el adolescente evadiría el proceso. D, temor fundado de obstrucción o obstaculización de prueba, peligro grave para la víctima o denunciante, lo que conocemos como periculum in mora. Esos son los presupuestos para que proceda. Toda detención preventiva, toda prisión preventiva debe estar argumentada y debidamente motivada en base a estas exigencias legales. 581. Parágrafo primero, muy importante. Esta medida no procede en los casos que, conforme a la calificación jurídica de la jueza, sería admisible, perdón, esta medida no procederá sino en los casos en que, conforme a la precalificación jurídica dada por la jueza, sería admisible la privación de libertad como sanción, conforme a lo dispuesto en el artículo 628.
fíjense, no hemos llegado a ese artículo, pero el artículo 628 es el que determina cuáles son los tipos penales sobre los cuales se puede imponer medida de privación de libertad. Es decir, si para el momento de dictar esta medida cautelar, la juez califica el hecho conforme a uno de esos delitos, puede proceder la medida de privación de libertad cautelar. Pero si no es un delito que pudiera cargar sanción de privación de libertad, según la calificación dada por el juez, no procede la privación de libertad. Lógico, es lógico, porque es que una medida cautelar no puede ser más grave que la sanción que se le pudiera llegar a imponer. Si jamás pudieran llegarse a imponer una sanción de privación porque el delito no está incluido dentro del artículo 628 como uno de los delitos que se puede aplicar privación de libertad como sanción, se le puede aplicar una medida cautelar con privación de libertad. Es un tema de principio de legalidad. Parágrafo segundo. La prisión preventiva no podía exceder de 3 meses si cumplido este término, el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez o la jueza de control que conozca del mismo la hará cesar, sustituyéndola por otra medida cautelar que no genere privación de libertad. Luego vamos a hablar de la privación. Ya estas son las medidas cautelares. Vamos a hablar de la privación de libertad como sanción y vamos a ver el artículo 628 de la LOGNA, que dice, la privación de libertad es una medida sujeta a los principios de excepcionalidad y de respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo y solo podrá ser aplicada al o la adolescente en caso de los delitos de homicidio salvo culposo, violación, secuestro, droga en mayor cuantía en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual con penetración, sicariato o terrorismo. Su duración no podrá ser menor de 6 años ni mayor de 10. El otro supuesto es el literal B, cuando se traten de lesiones gravísimas, salvo las culposas, robo agravado, robo sobre vehículos automotor, abuso sexual, extorsión o asalto a transporte público, no podrá ser menor de 4 años ni mayor de 6 años. Estos son los únicos delitos por los cuales se puede aplicar. El legislador autoriza y excepcionalmente lo autoriza a que se aplique la privación de libertad. Lamentablemente, el legislador fija un término mínimo, lo cual de alguna manera se afecta la libertad del juzgador para aplicar la privación de libertad como una excepción. Si el juzgador decide aplicar la privación de libertad, entonces no podrá ser de menos de 6 años en el primer supuesto ni menos de 4 años en el segundo supuesto. ¿Por qué? Porque el legislador lo establece, cuando dice no podrá, lo establece ya como un imperativo. Hay que decir que realmente no todos los delitos graves que pudieran cometer un adolescente están contenidos en esta norma. Sin embargo, pueden haber delitos muy graves. Por ejemplo, el delito de trata de personas, de niñas o de niñas y mujeres. No están mencionados en estas categorías de delito. No quiere decir que no puedan ser sancionados los adolescentes que cometen estos delitos, este tipo de delitos. Por ejemplo, por mencionar alguno, que es grave, que es un delito pluriofensivo. No quiere decir que no puedan ser sancionados, no pueden ser sancionados con privación de libertad. Ese tipo penal no puede ser sancionado con privación de libertad. ¿Sí? Esto genera una contradicción importante porque, por ejemplo, el robo de un vehículo sí puede ser sancionado con privación de libertad, pero un delito de trata no. O sea, esto es un tema que está como en permanente discusión. Los jueces buscan la manera de evitar de que estas cosas o de salvar estas situaciones, pero realmente en una próxima reforma legislativa tendremos que tomar en consideración una narrativa que permita
no excluir delitos graves y que confrontados con otro delito, como el robo de vehículo, no guarden una relación en cuanto a la gravedad del bien jurídico afectado. En ningún caso podrá aplicarse al adolescente un lapso de privación de libertad mayor al límite mínimo de la pena establecida en la ley penal para el hecho punible. Fíjense, en el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, solo se toma en consideración el tipo penal que describe el Código Penal o las demás leyes colaterales. No se toma en cuenta la sanción que, que da cada ley al tipo penal, porque tenemos un sistema sancionatorio distinto. Pero sí hay que tomar en consideración que si el delito porque está siendo enjuiciado el adolescente tiene privación de libertad y ese delito en su límite mínimo, según el Código Penal o las demás leyes colaterales que tienen normas penales, en su límite mínimo resulta más beneficioso que el que se le está imponiendo en la ley, en la LOMNA, se tendrá que reducir la sanción a ese límite ni mínimo. Nunca puede estar por encima de ese límite mínimo. A eso se refiere ese aspecto de la ley. Si se incumpliere injustificadamente estas sanciones que le hayan aplicado, la privación de libertad tendrá una duración máxima de 6 meses. Esto tiene que ver con las sanciones no privativas de libertad. Si incumple alguna de las sanciones no privativas de libertad, se le puede aplicar, si es injustificada, hasta 6 meses de privación de libertad. Y en los casos de reincidencia y concurso real del delito previsto en este artículo, se sancionará al adolescente con el límite superior. Hasta acá tenemos la descripción de lo que es la sanción específicamente de naturaleza penal. Vamos a hablar ahora del principio de corresponsabilidad. Artículo 4A, 526 A y, y 526 y 527A de la ley. Bueno, el tema de la responsabilidad de los y las adolescentes, esta es la primera interrogante, pues, ¿es o no una responsabilidad compartida con la sociedad? Bueno, vamos a partir de lo que hemos venido señalando permanentemente. El sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes se activa cuando el sistema de protección está comprendido por el Estado, la familia, la sociedad, no responde a tiempo o adecuadamente a su condición de garantes de los derechos de los niños y adolescentes. Ahí se activa el sistema penal. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? No, no, no. A ver, ayúdame aquí que me está acá, bajar un poquito esto para poder ver. Esto no me permite. Ok, ok. Fíjense qué dice el sistema de responsabilidad en cuanto a la definición de lo que es propiamente el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, para ir despejando esa interrogante. Dice, dice, la definición del sistema es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas, subrayo programa, destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal establecidos en esta ley. Asimismo, sus integrantes con competencia, todos esos 14 integrantes que hemos venido señalando cuando hablamos del carácter sistémico del sistema penal. Sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles que incurran, así como el control de las sanciones que se les imponen. El sistema funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, la familia y el poder popular, orientadas a su protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía. Ya con esta definición, estamos comprendiendo parte de lo que es la finalidad de la sanción. Pero además, tenemos que responder sin lugar a duda de que es una responsabilidad compartida. Estamos hablando de Estado, familia y poder popular. Y fíjense que cuando
A ver, acá, abajo. Se me pegó. Gracias, Carla. Ok. Cuando hablamos de esta responsabilidad que tenemos el Estado, la familia, la sociedad, el poder popular, hay que hablar de los medios, ¿no? Entonces, es necesario señalar que el artículo 526 ya dice, los medios. Los medios son los medios con que se hace efectivo el sistema, dice. El sistema de responsabilidad de los y las adolescentes para el logro de la protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía debe contarlo con los siguientes medios. Es decir, quienes estamos encargados de esto, tenemos que contar con los siguientes medios. A, políticas, programas y medidas socioeducativas de atención e inclusión social con la familia, escuela y poder popular. B, órganos administrativos y judiciales. C, unidad de formación socioeducativa e integral para los y las adolescentes con medidas no privativas de libertad y las entidades de atención y formación socioeducativa e integral para los adolescentes con medidas privativas de libertad, personal especializado, todo lo que es negrilla yo lo destaco porque me parece importante, y F, los recursos económicos. Si esto no existe, si estos medios no están al alcance de quienes son operadores del sistema, que incluya a la sociedad, a los consejos comunales, al poder popular, si esto no existe, el sistema no puede dar una respuesta adecuada. Es fundamental entender esto, que sin estos medios no podemos seguir, no hay programas, no hay sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes. Entonces, uno debe concluir con la siguiente, digamos, con pequeñas conclusiones. El sistema penal de responsabilidad depende exclusivamente de la articulación Estado, familia y poder popular. ¿Ok? Ya respondimos la pregunta si el sistema penal es o no una responsabilidad compartida. Claro que es una responsabilidad compartida. Segundo, los programas son los medios para ejecución de las instituciones del sistema penal de responsabilidad. Sin programas no hay sistema. Si yo quiero llegar a una conciliación y no tengo programas de inclusión y de prevención, ¿cómo aplico la conciliación? Que no le puedo aplicar medidas sancionatorias, que es lo que hacíamos cuando el sistema estaba recién funcionando en el año 2000, como no teníamos los programas, bueno, vamos a aplicarle una de las sanciones, no puedo aplicarle una sanción. Las sanciones se aplican cuando está bajo ciertos criterios, y ya hemos venido conversando eso, y me interesa ratificarlo permanentemente. No se puede aplicar medidas sancionatorias al programa de conciliación, son enteramente distintas, porque las medidas sancionatorias suponen que la persona, el adolescente, ha sido encontrado autor de un hecho punible, más allá de cualquier duda razonable, y por eso se le aplica una sanción privativa o no privativa de libertad. Esas medidas no privativas de libertad no las pueden aplicar en la conciliación, donde apenas hay un preacuerdo conciliatorio y apenas se está presentando una acusación. No hay juicio todavía, no hay determinación de la culpabilidad plena de un adolescente. Entonces no se le puede invocar, no se puede distorsionar la conciliación porque no existan los programas adecuados. Consejos comunales, tres, los consejos comunales. Demás formas de organización social, el poder popular tiene a su cargo la elaboración de programas para la ejecución de la conciliación y las medidas sancionatorias no privativas de libertad. Bueno, no hay una investigación actualizada sobre cómo está funcionando esta participación. Yo les comentaba en la clase pasada que lo único que yo conseguí al respecto fue una investigación del año 2006 que hizo la UNICEF y que llegó a la conclusión de que solo el Estado estaba haciendo programas, que los consejos comunales y ninguna otra forma de organización social estaban haciendo los programas, ¿no? Esto es importante revisarlo. Podemos entonces, en función de que hemos reconocido que estamos frente, el sistema penal, estamos frente a un efecto
en donde todos de alguna manera tenemos una participación, es interesante volver al concepto de coculpabilidad de Zaffaroni. Si la sociedad estructuralmente no satisface las necesidades del o la adolescente al punto de disminuir la posibilidad de actuar dentro del marco legal, el juicio de reprochabilidad recae sobre la sociedad o pone a su cargo un quantum de esa responsabilidad. Zaffaroni no habla de él o la adolescente. Yo de alguna manera lo menciono de esa manera porque para que entendamos de qué se trata el concepto de Zaffaroni, ¿no? Reflexión. Y acá con esto terminamos esta reflexión, vamos a ver algunos que otros de los principios que quedan y vamos a pasar a la determinación de la sanción. Fíjense, comparto con ustedes esta reflexión. Hemos conversado sobre las nuevas formas de violencia que hoy amenazan a estas generaciones de niños y adolescentes, de los desafíos de la era digital y sus riesgos, del control cognitivo. Pues sí, debemos contar con una estructura verdaderamente consolidada del sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, que cuente con programas, que cuente con la participación de una sociedad consciente, con operadores del sistema formados, que entiendan la magnitud de la responsabilidad de haber incluido en la justicia penal a los y las adolescentes. Le leía en la clase pasada una unas líneas de Muñoz Conde donde él habla, se refiere a esta forma de la justicia penal como una justicia que nace de un acto de violencia, que en su devenir genera actos de violencia y donde todos somos partícipes de ese acto de violencia. Bueno, eso es lo que mencionaba yo justamente para que nosotros podamos comprender la inmensa responsabilidad de haber incluido la magnitud, de haber incluido la justicia penal de adolescentes a los y las adolescentes, a pesar de todas sus limitaciones en materia de comprensión del ilícito penal y de estar en una fase de desarrollo. Si la estructura del sistema no está en condiciones de garantizar sus fines, queda deslegitimado. Por eso es la importancia de hacer un levantamiento de información a nivel nacional que revele todos los logros alcanzados, que han sido muchos, que revele la fortaleza y las debilidades del sistema real, las debilidades reales, porque de esta manera es que podemos enfocar la participación ciudadana, animar la participación ciudadana y buscar estas fórmulas de solución de conflicto penal menos agresivas y más ajustadas a la verdadera finalidad del sistema. Vamos a hablar del principio de legalidad y lesividad. Uno siente que ya no hay que seguir diciendo que, qué significa el principio de legalidad, la legalidad sustantiva, la legalidad procesal. Uno siente que no hay que seguir diciendo, no, no hay crimen ni pena sin ley, porque eso está claro. Pero hay que recordar, y eso sí es importante, que nosotros venimos de la situación tutelar, de que durante la situación tutelar se decía, con la ley tutelar del menor, se decía que no tenían capacidad de culpa, que eran inimputables los adolescentes, no obstante, eran privados de libertad, declarándolos bajo la categoría de infractores de la ley y eran privados de libertad sin ningún juicio ajustado a ninguna de las garantías procesales penales que existían ya para el mundo de los adultos. Eso fue hace 25 años. Venimos de eso. El tema es que se quedan rezagados en la sociedad algunos de esas percepciones que ya no tienen sentido porque estamos frente a un sistema penal garantista, pero hay siempre que recordar el principio de la legalidad porque es uno de los principios de las grandes conquistas que tuvimos o que tenemos como sistema para una justicia penal especializada. Por ejemplo, un jugador que porque tiene algún prejuicio con algún delito se niegue a dar una revisión de medida
porque ese delito está estigmatizado, está violando el principio de legalidad. Eso no puede suceder. Pero entonces ese es el tipo de nociones que hay que al que hay que mantenerse alerta, porque muchas veces no se dan cuenta de que lo que se está violando es el principio de legalidad, porque queda por ahí algún residuo en la conciencia de un jugador, de un operador de sistema, que tenga un poquito esa idea tutelar. Entonces eh, corresponde estar alerta para no volver al tema tutelar, para entender lo que significa el principio de legalidad como conquista en materia de derechos humanos en un nuevo sistema penal. Garantías fundamentales. Artículo 538, el derecho a la dignidad. Me parece uno de los artículos más hermosos de la ley. Dice, se debe respetar la dignidad inherente a la persona humana, el derecho a la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Ningún adolescente puede ser limitado, escuchen esto bien, ningún adolescente puede ser limitado o limitada en el ejercicio de sus derechos y garantías más allá de los fines y alcances contenidos de las medidas cautelares o definitivas que debe imponerse. Este es un concepto claro de respeto a la dignidad humana. Si un adolescente es como todo ser humano un fin en sí mismo, no puede ser utilizado para fines distintos de él. El sistema penal no puede ser utilizado para fines distintos a los que establece la ley. Si el sistema penal tiene como propósito subir los niveles de conciencia a un adolescente que ha cometido un delito inducirlo pues a una nueva forma de conexión con el mundo y la sociedad para que no tenga la reincidencia. Ese es el fin. No es que, bueno, vamos a imponerle una medida cautelar para que se asuste y tome conciencia. No, las medidas cautelares no son para que se asuste y tome conciencia. Las medidas cautelares tienen una finalidad. Entonces, el tema del uso utilitario del derecho penal es una de las cosas que se debate o que realmente se evita con el derecho a la dignidad. Rescata que el sistema penal de justicia para adolescentes no puede tener una visión utilitaria. Bueno, el artículo 539 habla de la proporcionalidad. Las sanciones deben ser racionales y proporcionales al hecho punible atribuido, de eso hemos venido hablando. El debido proceso. El proceso penal de adolescentes es oral, reservado, rápido, contradictorio ante un tribunal especializado. Las resoluciones de las sentencias son impugnables. Destaco el contradictorio. Es un sistema adversarial. ¿Por qué lo destaco? Porque solemos oír generalmente críticas, no, que si el juez hace tal cosa, que si el fiscal hace tal cosa. Esto es un sistema contradictorio, esto es un sistema adversarial. Si el juez hace esto, ¿por qué hizo el defensor y qué hizo el fiscal? Porque la misión del defensor y la del fiscal es justamente esa, llevar al contradictorio sus distintas posiciones y el sistema de pesos y contrapesos para que un juez decida. Entonces, no podemos quedarnos con la idea de que, que los jueces tal cosa, ¿no? Y usted como defensor, ¿qué hace? Usted tiene una misión allí, usted tiene una función, usted está en un sistema de pesos y contrapesos. Usted como fiscal también tiene una función. Pero ¿qué hacemos cuando el juez no? Usted también tiene los elementos de impugnación para lograr que se restituya cualquier irregularidad o situación que desarticule la justicia. Es sumamente importante sostener esto. Estamos en un sistema adversarial. Fiscales, defensores presentan propuestas y el juez decide. Y la decisión del juez puede ser impugnable también. Juicio educativo. Esto es uno de los elementos también interesantes de analizar, porque sobre este tema hay múltiples interpretaciones. Artículo 543. El o la adolescente debe ser informado o informada de manera clara, precisa, educativa por el órgano investigador y el tribunal sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan en su presencia.
el contenido de las razones legales, éticos, sociales de la decisión que se produzca. Mire, en este espacio relacionado con el contenido de las razones legales está muy fácil de definir, pero ético y sociales de las decisiones que se produzcan, desde este punto de vista, suele generarse posiciones muy subjetivas, desde las creencias muy religiosas, entonces dan un enfoque, el enfoque ético le dan el enfoque religioso, bueno, pues puede ser que el adolescente sea ateo, no tenga ningún interés en eso, y ese no es el enfoque. El enfoque es definir un enfoque ético, parte del juicio educativo, bueno, requiere principalmente que quienes van a hacer ese juicio educativo comprendan de qué se trata ese carácter ético de las decisiones y allí está, y eso forma parte de esa formación que se debe exigir a los operadores del sistema. Vamos a hablar entonces ahora de la especialidad del sistema sancionatorio. Esta es una de los temas claves de la justicia penal juvenil, porque es una de las diferencias fundamentales con el sistema penal de adultos. Finalidad educativa de la sanción. Recordemos cuando hablamos del artículo 528, comenzábamos a hablar del artículo 528, que decíamos, los adolescentes responden en forma diferenciada del adulto. Y dice la norma, la diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la sanción que se impone. En ese momento hablamos de lo que era la jurisdicción especializada y hablamos del ámbito de competencia del juez y hablamos de la formación de los operadores de sistema para que pudieran catalogarse de justicia especializada. Y dejamos el tema de la determinación de la sanción y yo les comentaba, bueno, después que hablemos de los principios vamos a hablar de la sanción que se le impone. Cuando el legislador dice y la sanción que se le impone, se está refiriendo a todo un sistema sancionatorio. Comenzamos por hablar, por un poco por comprender de qué se trata la finalidad educativa de la sanción. Artículo 621. Las medidas señaladas en el artículo anterior, es decir, el artículo 620 que dice cuáles son todas las medidas, las privativas y no y las no privativas de libertad, dice. Las medidas señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad primordialmente educativa y se complementarán, según el caso, con la participación de la familia, escuela, con el apoyo del equipo multidisciplinario, los consejos comunales y otras organizaciones sociales. Los principios orientadores de dicha medida son el respeto de los derechos humanos y aquí destaco la formación integral del o la adolescente y la búsqueda adecuada de su convivencia familiar y social. El artículo 526 dice, este sistema funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, la familia, el poder popular, orientada a su protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía. Estamos uniendo acá varios aspectos de diferentes normas para concluir de qué se trata la finalidad educativa de la sanción, para entender de qué se trata la finalidad educativa de la sanción. Dice el artículo 633 de la norma que se refiere al plan individual, que es lo que ocurre en la fase de ejecución, dice, el plan individual, entre otras cosas, sostiene las acciones necesarias para modificar la conducta de él o la adolescente como única garantía de la no reincidencia. Yo creo que es la única parte de la ley donde habla de la no reincidencia realmente del sistema penal es en esta, ¿no? Siendo así la condición necesaria para que la sanción cumpla su finalidad socioeducativa. Entonces, si comenzamos a unir todos esos conceptos, vamos a conseguir que la finalidad, a concluir que la finalidad educativa de la sanción se refiere a la no reincidencia, ciertamente, mediante, por,
¿Cómo logramos esa no reincidencia? Bueno, mediante la formación integral del o la adolescente y la búsqueda de su incorporación progresiva a la ciudadanía para lograr una adecuada convivencia familiar y social. Y unimos todas estas normas para lograr un concepto. Dice eh, el autor Javier Joet respecto de esta búsqueda de la finalidad educativa de la sanción. Dice, él es un autor costarricense que en Costa Rica la ley es muy parecida a la nuestra y nosotros, ante, sobre todo cuando comenzamos inicialmente en la vigencia de esta ley, no teníamos muchos autores autóctonos que hubieran revisado la ley, entonces recurríamos, sobre todo en la parte penal, recurríamos a autores como Javier Llobet, ¿no? Que fue para nosotros un gran maestro. Inclusive algunos llegamos a conocerlo personalmente. Bueno, él señala que el principio educativo, que es esta finalidad socioeducativa, hace referencia al criterio de la prevención especial positiva. La prevención especial positiva es una de las categorías de los fines de la sanción, ¿no? Y se refiere a que la sanción tenga que cumplir como objetivo cambiar pues, la conducta, la vida de un adolescente, en este caso de un adolescente, para justamente evitar que vuelva a estar en situaciones de violencia que lo llevaron a la comisión de un delito. Y entonces, y realmente desde mi punto de vista, realmente la finalidad educativa de la sanción tiene que ver con la prevención especial positiva. Fíjense, ¿cuáles son los valores? ¿Por qué tenemos este sistema sancionatorio particular en el sistema de responsabilidad de los y las adolescentes? Vamos a analizar un poquito cuáles son los valores este, según los cuales, de los ordenamientos jurídicos en los cuales se puede fundamentar la determinación de la sanción. Se dice que generalmente hay dos posiciones fundamentales, el valor seguridad jurídica y el valor justicia. En cuanto al valor seguridad jurídica, se dice que prevalece la certeza jurídica, que los ciudadanos conocen de antemano las consecuencias jurídicas en caso de infringir la ley penal, las penas deben ser preestablecidas y hay un mayor resguardo del principio de la legalidad. Pero hay otro valor para acoger la determinación de una fórmula sancionatoria por parte del legislador, es el valor justicia. El valor justicia coge que las penas no deben ser predeterminadas, sino aplicadas en atención a las necesidades particulares de cada caso concreto. Es la aplicación de una pena justa. Es la llamada individualización de la sanción propia de la teoría de la prevención especial positiva, de la cual nosotros concluimos que se deriva la idea de que sea de carácter, tenga una finalidad educativa. Entonces, se plantea que se refiere a reinserción, la prevención especial positiva, que se refiere a la reinserción o readaptación del sancionado. Y para ello, para que esto se produzca, es necesario que se consideren no solo aspectos que tienen que ver con el ilícito penal, también propios del autor, sin que sea derecho penal de autor. Este es el sistema sancionatorio establecido en la LOMNA, el que prevalece el valor justicia. Se diseña una sanción específicamente para cada adolescente, conforme no solamente al análisis del tema estrictamente penal, sino del tema relacionado con la sensibilidad ante la sanción que se tiene que escoger y quién es ese adolescente. En consecuencia, el sistema sancionatorio establecido en la LOMA acoge el tipo penal que está en el Código Penal y en las demás leyes colaterales, pero no la sanción que señala ese tipo penal. Cuando usted abre cualquier norma penal, va a conseguir, en el caso de tal cosa, tendrá una sanción de tanto un límite mínimo y un límite máximo. Eso es lo que ocurre en el mundo adulto.
Por eso se aplica la llamada dosimetría penal. Esa regla matemática que al tipo penal tú le sumas el límite máximo, el límite mínimo, tomas un término medio y según las atenuantes o las agravantes vas al límite máximo o vas al límite mínimo. Eso no existe en el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes. Tomamos solamente el tipo penal, pero la forma como se va a determinar la sanción la van a determinar exclusivamente las pautas establecidas en el artículo 622 de la LOMNA. Se determina no solamente el tipo de sanción, el tiempo de duración y la forma de cumplimiento. ¿Qué pasa con estas pautas? Que bueno, la, la finalidad educativa de la sanción que está vinculada a la prevención especial positiva tiene algunas dificultades propias de este tipo sancionatorio, a diferencia del mundo de los adultos, que hay casi que una regla matemática. Se requiere evaluar circunstancias que tienen que ver con el ilícito penal y la culpabilidad y conjugarlas con las condiciones propias del autor y la sensibilidad de la pena. Entonces, acá, en estas pautas que no son propiamente naturaleza penal, y ya lo vamos a ver cuando analicemos las pautas del 622, vamos a encontrar que justo en estas pautas, que es lo que va a blindar la sanción para que se adapte específicamente al caso concreto. Bueno, se abre un poco de discrecionalidad reglada. Y esto es una de las críticas. Esa pequeña discrecionalidad que se ha definido como una discrecionalidad reglada ha tenido críticas con respecto a este sistema sancionatorio, ¿no? ¿Y qué es lo que obliga, en este caso, a un sistema sancionatorio que tiene ese punto de fragilidad? Bueno, que se aplique con mayor rigor los límites que impone el marco legal para evitar la arbitrariedad en la determinación de la sanción. Por lo que se deben considerar cada una de las pautas del artículo 622 de la LOMNA bajo una motivación lógica, coherente y señalar los argumentos de hecho y de derecho sobre las cuales sustenta el juzgador su convicción. El otro punto en cuanto a las dificultades es que la prevención especial positiva, como tiene un tampoco está en esa campo. Eso lo va a descubrir la fase de ejecución. Y de que en la fase de ejecución se siga, se realice la revisión de la medida. Hay autores que dicen que la determinación de la sanción en el caso de los adolescentes comienza en la fase de juicio y termina en la fase de ejecución. Entonces, insistimos en seguir analizando el libre arbitrio judicial respecto al valor justicia, que es el que aplicamos en el caso de los adolescentes. Dice Patricia Cifre, una autora colombiana, dice, no se trata de libre arbitrio judicial, más bien aceptar por razones de justicia cierta mínima discrecionalidad reglada. El juez, por lo tanto, debe expresar su íntima convicción y las razones por las cuales se fundamenta y las bases de las reglas legales, en base a reglas legales. Dice también Patricia Cifre, y violación de la sanción no refleja un menor deber de fundamentación jurídica, sino por el contrario, debe conducir a una mayor. La esencia del problema no consiste en hacer que las penas sean predecibles, sino que sean racionales, es decir, tomadas bajo criterios conocidos, fundamentados a partir de argumentos normativos. El marco legal es un límite. ¿Por qué me detengo tanto con esto? Porque es que como es tan atípica esta forma sancionatoria, justamente en la motivación de la sanción es que se crean grandes dificultades. Y justamente por eso el legislador agregó, ya lo vamos a ver, como un aspecto más de apelaciones, la apelación específica en la motivación de la sanción. Ya lo vamos a ver. Entonces,
La sanción en el sistema penal de responsabilidad se determina conforme a las pautas del artículo 622. Cada una de estas pautas constituye un imperativo legal. Su análisis constituye un imperativo legal. Eso no es discrecional del juzgador. No acatarla es violación al principio de la legalidad procesal, al debido proceso. Y lo más grave es que no acatar esas pautas elimina de facto la especialidad del sistema, porque justamente arrancamos diciendo que la especialidad del sistema está, la diferencia con el sistema de los adultos está en la justicia especializada y en la especialidad del sistema. Entonces, la especialidad del sistema es parte de las características por las cuales se ha constituido un sistema distinto al de los adultos. Si nosotros eliminamos las pautas del 622, de facto eliminamos la especialidad del sistema. Las pautas penales se extraen, esto es otra de las características del debate probatorio. Las pautas extrapenales no suelen argumentarse ni demostrarse dentro del debate probatorio. Esto afecta la legalidad de la determinación de la sanción y genera vicios apelables, tal como lo establece el artículo 608 literal B, y lo vamos a ver más adelante. Son aplicables a todas las instituciones. Las pautas de 622 son aplicables a todas las instituciones del Código Penal que tienen incidencia en el quantum de la sanción, complicidad correspectiva, delitos inacabados, participaciones accesorias. Todo, 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 todo se va a analizar a través de las pautas del 622. El artículo 608 B. Esta es una de las novedades. Esto no existe en el sistema de adulto. Apelación de la motivación de la sanción. Por eso es que he venido desarrollando la importancia de la motivación de la sanción. También se admitirá apelación de sentencia cuando la sanción impuesta al o la adolescente se encuentre inmotivada. En estos casos, si la alzada declara con lugar dicho motivo, anula la sentencia, pero solamente en cuanto a la sanción, ordenando la realización de una audiencia ante otro tribunal, por supuesto, en la que las partes debatirán solo la imposición de una nueva sanción. Esto se llama, esto se le denomina cesura del debate. Es una audiencia especial, es una audiencia novedosa, que solo lo tenemos en el sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes, donde lo único que se va a debatir es la sanción. Sí, pero no se pueden debatir como no puedes tocar ni lo que tiene que ver con la determinación de la culpa, las cláusulas penales, las pautas penales no las puedes tocar porque ya esas quedaron fijas en el debate probatorio. Ya tú lo que estás debatiendo es solamente el tipo de sanción que vas a imponer. Las pautas, ahora vamos a ver cuáles son estas pautas. Luego de analizar las pautas, vamos a conocer cuáles son los tipos penales y vamos a abrir a las preguntas que por favor tienen que ser pasadas por escrito. No se va a abrir a intervención, sino por escrito. Ok, las pautas establecidas en el artículo 622 de la ley. A. La comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado. Aquí estamos hablando de causas penales. Tiene que ver con el análisis de la tipicidad y la lesividad, la subsunción del hecho del tipo penal determinado y la investigación del bien jurídico tutelado. Tal como lo establece el artículo 529, tampoco pueden ser objeto de sanción adolescentes si su conducta está justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. Segunda B, segunda pauta, la comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho delictivo. Bueno, acá se analiza la causación entre el resultado y la acción del sujeto, la intención del autor, dolo, culpa, error, imputación subjetiva. Javier Llobet, señala que no es culpabilidad como categoría del delito, que se tome en cuenta la gravedad del hecho y el grado de responsabilidad. Esto es un análisis que hace Llobet porque ellos tienen unas pautas muy parecidas a las nuestras, no exactas, pero igual traigo a colación siempre la idea de este autor porque es un autor que ha servido de mucho apoyo, sobre todo para la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte. De naturaleza y gravedad y violencia de los hechos.
Para yo ver la gravedad del hecho, no necesariamente se mide con los parámetros del derecho penal de adultos. Y acá entra esta idea que hay que sostener, que, que es la determinación de estándares de enjuiciamiento, no solamente procesales, sino desde el punto de vista del derecho sustantivo. Acá habría que mencionar el carácter episódico de los actos de los adolescentes. La violencia se trata, bueno, pues la determinación de lo infame, lo innoble, la gravedad de los medios empleados, entre otros. El grado de responsabilidad de él o del adolescente en la participación del hecho punible, autor material, intelectual, instigador, determinador, coautor, cooperador inmediato, cómplice, todo esto se analiza en esta pauta. Estas son las cuatro primeras pautas y se refieren a determinaciones propiamente de naturaleza penal. Estas siempre salen del resultado del debate. Es muy fácil hacer una motivación al respecto. Ahora vienen las pautas que no son propiamente naturaleza penal, pero son las que centran realmente la individualización de la sanción, la proporcionalidad e idoneidad de la medida. Acá hay que recordar el artículo 538 referido a la dignidad. No puede ser el sistema penal, no se puede utilizar de una forma utilitaria. La proporcionalidad, las sanciones deben ser racionales en proporción al hecho punible y sus consecuencias. Esto tiene que ver con la racionalidad de la sanción, idoneidad, adecuación a la finalidad principalmente educativa, necesidad, lo que hablamos en algún momento cuando hablamos de las características del sistema, que hablamos de derecho penal mínimo, intercesión mínima. Las sanciones deben generar generar las restricciones de derecho mínima, la edad del adolescente y la capacidad para cumplir la medida. Bueno, sabemos que el ámbito de competencia está entre los 14 años y menos de 18 años. Este es el último tramo de la adolescencia y entonces en este punto se toma en cuenta la progresividad del desarrollo de cada edad y en cada caso. La capacidad para cumplir la medida se refiere a las condiciones de salud, limitaciones físicas, como auditivas, visuales, de neurodivergencias. Acá siempre pongo el caso de las neurodivergencias y, por ejemplo, el caso de un adolescente con trastorno del espectro autista, que, que lo enfrentes a un servicio comunitario cuando de pronto justamente una de las cosas más sensibles de un adolescente con trastorno del espectro autista es justamente su relacionamiento con las personas. Si tú lo enfrentas a una sanción como servicio comunitario que tiene que conectar con mucha gente, a lo mejor va a fracasar y no la va a poder cumplir. Entonces, estos son puntos que se analizan en el aspecto de la capacidad para cumplir la medida, entre otros aspectos, pero es imprescindible en este caso, como en términos generales, para toda forma de determinación de la sanción, los informes clínicos y psicosocial que a veces están fallando su presentación en el debate probatorio. Que los esfuerzos de los adolescentes para reparar el daño, pues, no necesariamente está dirigido al intento de hacer un apoyo económico o enmendar el daño, incluye hasta el arrepentimiento, concientizar desde el plano ético el daño causado tiene un gran valor para la finalidad de no reincidencia. Por ejemplo, un adolescente que en la conciliación quiso conciliar, pero bueno, la víctima no quiso. Esto es un alegato que puede incluirse en este punto. Hubo un esfuerzo por él para reparar el daño hasta desde un punto de vista ético, pero bueno, no quiso aceptar la conciliación la víctima. Pero acá no sirve para fijar una sanción por debajo de los límites de la culpabilidad. No quiere decir que si no hay un arrepentimiento, no hay una conciencia, se le puede aplicar una sanción por encima de los límites de la culpabilidad. No, estamos hablando de un sistema estrictamente garantista, nunca por debajo, nunca por encima de los límites de la culpabilidad. Los resultados de los informes clínicos psicosociales. Este es la última de las pautas para la determinación de la sanción, pues, es un imperativo que estos informes estén incorporados al acervo probatorio y analizarlo. Se refiere a la personalidad del adolescente, inclusive hablamos de la discapacidad cognitiva. Hasta de última hora podemos reconocer, un jugador puede reconocer que hay una discapacidad cognitiva, a las enfermedades sufridas, al grado de instrucción, a la situación laboral, al tipo de familia. Claro, estos informes clínicos social son lo que
van a aportar los datos fundamentales para conocer el adolescente y poder, en base a esto, aplicar la sanción a cada caso concreto. Parágrafo primero, el tribunal podrá aplicar las medidas en forma simultánea, sucesivas y alternativa. Sí, pero no todas. A ver, cuando se aplica la privación de libertad, no se pueden aplicar otras medidas en forma simultánea. Sucesiva, si cumplía la privación de libertad tanto tiempo, puede aplicarse otras sanciones no privativas de libertad. Cumplidas también pueden aplicarse una alternativa, pero la medida de privación de libertad nunca puede ser simultánea con una medida no privativa de libertad. Bueno, se pueden aplicar en esta forma sin exceder el plazo fijado en la sentencia para su cumplimiento. Asimismo, las medidas podrán suspenderse, revocarse, sustituirse durante la ejecución. Vimos que en el caso de que sea en este momento procesal donde se descubra que hay un problema de discapacidad cognitiva, pueden suspenderse la medida. Parágrafo segundo, al computar la medida de libertad, el juez deberá considerar el periodo de detención. Por supuesto, parágrafo tercero, a los fines de la fijación de la sanción, quede expresamente prohibido la aplicación del artículo 37 del Código Penal referido a la dosimetría penal. Miren, en la última legislación, en la última reforma, tuvo que incluirse esto, porque había una tentación permanente de hacer referencia a la dosimetría penal y a desconocer la exclusividad de las pautas de la sanción como única fórmula legal sancionatoria. Bueno, ¿cuáles son los tipos de sanciones? Y con esto vamos un poco abordando el final del tema. Los tipos de sanciones son el artículo 623, orientación verbal educativa. Ok. Consiste en la explicación por parte del juez o la jueza de control o de juicio clara y precisa de la ilicitud del hecho cometido dirigido a internalizar y concientizar su conducta a los efectos de comprender su responsabilidad y el daño social causado. Se deja constancia en acta dejándose por cumplida la sanción. Yo sigo sin entender la presencia de esta sanción porque sigo sin entender cómo se puede mover toda la estructura que implica el determinar un hecho punible, la culpabilidad, llevar a juicio, etcétera, para aplicar una orientación, pero se pudo haber resuelto en última instancia, pues con una conciliación. Bueno, pues si no quisieron ir a una conciliación, esto no, de verdad, qué mínimo pudo haber sido el hecho punible de la situación para que esta resultara ser la sanción. Artículo 624, imposición de reglas de conducta. La duración máxima de esta sanción es de 2 años. Consiste en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez o la jueza para regular el modo de vida del o del adolescente, así como para promover y asegurar su formación. Las órdenes o prohibiciones tendrán una duración máxima de 2 años y el cumplimiento deberá iniciarse a más tardar un mes después impuesta. Comentario. Acá supone que es la propia familia que la puede ayudar para el cumplimiento de la regla impuesta, que hay una familia funcional y estas reglas pueden ser impuestas y la familia misma puede dar cuenta de que se están cumpliendo estas reglas. La otra sanción es el servicio a la comunidad. Esta no puede exceder de 6 meses. Yo siento que esta para mí es la sanción más expedita. Consiste en tareas de interés general que él o la adolescente debe realizar en forma gratuita por un periodo que no exceda de 6 meses, durante una jornada máxima de 8 horas semanales, preferentemente los días sábados, domingos y feriados o en días hábiles, sin perjudicar la asistencia a la institución educativa, jornada laboral normal de trabajo. Las tareas que se refieren a este artículo deberán ser asignadas según la aptitud del o la adolescente en servicios asistenciales, en actividades que vayan en servicio a la comunidad, en programas comunitarios y desarrollados por los consejos comunales y otras organizaciones sociales
que no indiquen riesgo o peligro para él o la adolescente sin menoscabo de su dignidad. Comentario. El trabajo social, esto es trabajo social realmente. Esto es de un gran valor socioeducativo, ya que el adolescente se siente importante y útil a la comunidad. Es una de las sanciones que requiere programas comunitarios desarrollados por los consejos comunales, otras formas de organización social. Ser útil a la sociedad es un gran paso para la inclusión social y para la no reincidencia. Entonces, yo digo, esto es una de las grandes, de las más importantes sanciones. Pero fíjense, aquí reinsistimos, tenemos que tener programas comunitarios. Artículo 622, 6, libertad asistida, duración máxima 2 años. Es la concesión que da el juez o la jueza competente al o la adolescente con una condición obligatoria de incorporarse a un programa socioeducativo que le brinde la supervisión, el acompañamiento y la orientación de un equipo multidisciplinario o una persona capacitada en el área de educación, psicopedagogía, psicología, psiquiatría y jurídica, debidamente registrada ante el Consejo Municipal de los Derechos de Niños y Adolescentes de la localidad donde se pretende desarrollar los mismos. Tal cual lo prevé la ley, su duración máxima es de 2 años. Esto no es propiamente una libertad vigilada, es un acompañamiento ambulatorio de orientación y asistencia institucional. Esto es cuando pues no hay una familia lo suficientemente consolidada para dejarlo de manos de la familia y se dice que esta es una de las medidas más confiables. Luego viene la semilibertad, que no puede exceder de 1 año. Esto es una medida muy fuerte. Consiste en la incorporación obligatoria del adolescente en una entidad de atención durante el tiempo libre de que disponga en el transcurso de la semana. La duración de esta medida no podrá exceder de 1 año. Se considera tiempo libre aquel durante el cual el adolescente no deba asistir a un centro educativo o cumplir con su horario de trabajo. O sea, mientras no esté trabajando o estudiando, él debe estar en la entidad de atención. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es un régimen de confianza, aquí no hay muros, no hay barrotes, no hay nada. Aquí el adolescente sabe que se va a su universidad, a su colegio y tiene que regresar a la entidad de atención, que se va a su trabajo y tiene que regresar a la entidad de atención. O sea, tiene que tener una materia muy fuerte, porque es una medida entre la libertad y la privación de libertad, que es de las más difíciles de cumplimiento. Por eso es que no puede exceder de 1 año. De la privación de libertad, bueno, ya de la privación hablamos, el artículo 628, este, hablamos del artículo 90 que establece que las garantías sustanciales, sustantivas procesales iguales deben reivindicarse, nunca pueden ser inferiores a la de los adultos. Cada medida sancionatoria tiene una lógica de funcionamiento. Es necesario decir que la asertividad en su determinación, en función de la necesidad de intervención, incide positivamente en la fase de ejecución. Conclusión. Y con esto terminamos el tema y abrimos para las preguntas que puedan haber por escrito, Carlos. Se han creado una especie de escepticismo con respecto a la implementación de este modelo sancionatorio. Fíjense, la alarma, ¿dónde está fundamentalmente? Bueno, en la tentación de la discrecionalidad del decisor y en los vicios de motivación de la sanción. Estos son dos conceptos sumamente importantes para el control del ejercicio punitivo del Estado. Desde luego, esto es lo que ha creado cierta duda sobre realmente la cumpla su finalidad. El sistema penal de responsabilidad de los y adolescentes establece un marco legal específico para determinar la sanción, dirigido a una respuesta de justicia individualizada y a reducir el mínimo de subjetividad del sentenciador. Acatarlo es un imperativo legal y es el mayor tributo a la conquista de un sistema estrictamente garantista para el ejercicio penal de los y las adolescentes. Vamos a ver ahora cuáles son las preguntas que se puedan plantear.
una pregunta, un comentario de Carlos Laya. Doctora, el trabajo comunitario es una herramienta muy valiosa e importante para la corrección de la conducta, pero la mayoría de los consejos comunales no tienen conducta. Sí, 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 es interesante, qué bueno que lo traigas a colación. Fíjense que yo estoy insistiendo en eso, ¿no? Porque la verdad preocupa que no se hayan creado los comités sin los comités no pueden hacer los programas. Y entonces, cuál es la convocatoria que uno puede, desde su responsabilidad en este tema? Bueno, yo casi siempre me pongo a la orden. Miren, fíjense que yo les voy a decir algo que sé que es de mucho interés. Este diplomado, creo que la última unidad tiene que ver con la creación de los programas. Yo digo, me pongo a la orden porque es interesante hacer un acompañamiento a los consejos comunales o demás formas de organización social para una propuesta de realización de programas para la conciliación, para las sanciones no privativas de libertad y acompañamiento, llevarlos hasta el final. No, yo me pongo como siempre a la orden para acompañarlos. Mis datos aparecen permanentemente en mis presentaciones, porque hay que estimular la participación ciudadana. Si no hay programa, no hay sistema. Para que esta pregunta de comunidad de planes de red humana, ella pregunta, ¿cómo se materializa en la práctica la delegación de la representación de la víctima de manera expresa en el ministerio, prevista en el literal I del artículo 662? Bueno, me imagino que eso tiene que ser directamente con una delegación que le da directamente al Ministerio Público o por escrito. Por aquí la compañera Lynn Vargas de Margarita Park, ya indica. En cuanto a revisión de medidas en los casos de terrorismo, secuestro, trata de personas, abuso sexual, es decir, esos delitos que según alguna decisión son o graves o aberrantes, no se opta a medidas alternativas, ¿cómo se está tratando el tema de la revisión de las medidas? ¿Realmente se están revisando? No existe tal cual, Lil, como lo planteé. No, el legislador no excluye ningún tipo penal de la revisión de la medida. No excluye ningún tipo penal, ni además tampoco excluye ninguna de las medidas sancionatorias. Por supuesto, claro que son delitos graves y claro que el juzgador tomará en condición estrictamente los presupuestos para hacer una modificación de la medida, que ya señalamos cuáles son esos presupuestos. Pero no está excluido legalmente ninguno de los tipos penales. Indica, le pregunto, ¿qué opina de los informes psicológicos que hacen los expertos de la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público y que incluso son los que regulan las pruebas anticipadas en sede judicial? Es decir, evalúa a la víctima y de paso regula la prueba anticipada. No, no, no entiendo la pregunta, o sea, no sé. Sí, más que todo pidiéndole que se busquen por acá otras preguntas. Eh, eh, Edwin Rodríguez, enlace a Juan Alcaraz. Él pregunta acá, cuando un niño, niña o adolescente participa en la comisión de un hecho punible para determinar su culpabilidad, pueden ser sometidos a la prueba de ADN. No, no sé para qué una prueba de ADN, pero es que cuando un niño, niña o adolescente, fíjense que cuando hablamos de la participación de la culpabilidad tiene que ser un adolescente, ¿no? Que es el ámbito de aplicación del sistema penal, ¿no? Si es un niño, niña o adolescente, un niño o niña menor de 14 años, ya eso tiene que ver con el Consejo de Protección. Y lo otro es que no sé para qué pudiera ser sometido a una prueba de ADN un adolescente. ¿Qué tipo de investigación requiere una prueba de ADN? Aquí la compañera Cristi Muñoz básicamente está pidiendo que si es posible profundizar en los delitos plurales. Bueno, me refiero a los delitos pluriofensivos, es cuando hay varios bienes jurídicos
que son afectados por la comisión del hecho punible. Ah, el Ministerio Público Especializado ha abandonado su perspectiva de trato diferenciado más que la legalidad y juicio putativo y lineamientos de su dirección de inscripción y no se piensa en el adolescente. Sanciones exorbitantes en el tiempo se oponen de todas formas de libertad de procesión. No, esto es más que todo un comentario, más que una Sí, pregunta acá inserta. Venga por acá. Que hasta ahora no pregunto por acá. Hasta ahora, bueno, a ver, una, la compañera Katiuska tuvo. Lo ideal sería lograr que desde los consejos municipales de derechos de niños y adolescentes se impulsen los programas de atención de protección y los inherentes al cumplimiento de la sanción y responsabilidad penal de adolescentes, porque no tenerlos dificulta arduamente la protección y aplicación de garantías necesarias para los niños y adolescentes, como el cumplimiento de la sanción y no tener los programas. sí, sí. Esto hay que permanentemente señalarlo. Hay que convocar a todos los que estamos, pues, somos la sociedad casi que en plena, estamos involucrados en esto para la realización de los programas. Acá Mm. el compañero Eduardo Bolívar. Y en cuanto a la reincidencia de los delitos graves que cometen los adolescentes, las sanciones serían las mismas que ya están establecidas. Sí, fíjense, el artículo 628 define cuáles son las sanciones y el tiempo que van a estar. Entonces, literal A define cuáles son las sanciones, literal B define cuáles son las sanciones. Y lo define entre un límite mínimo de 6 a 10 años y de 4 a 6 años. Esos son los límites que establece para cada uno de esos tipos penales. El sentenciador no podrá, si elige la sanción privativa de libertad, no podrá ser inferior al límite mínimo, ni por supuesto superior al límite máximo. Para que hagan aire libertad o la consulta acá indica, doctora, ¿usted cree que puede crear un programa donde los padres y representantes tengan conocimiento de los siguientes procedimientos ante cualquier hecho delictivo ocasionado por un niño, niño o No entiendo la pregunta. ¿Donde los padres o representantes de quién? ¿De la sea, víctima o de...? sí, ella como que básicamente pregunta si es posible crear un programa donde los padres y representantes tengan conocimiento de los siguientes procedimientos. Es claro, pero es que los padres y representantes siempre tienen conocimiento del procedimiento. No sé si se trata de los consejos de protección o el sistema penal de responsabilidad. Eh, por acá el compañero Edwin Rodríguez pregunta, si un adolescente privado de libertad tiene sus informes evolutivos favorables, le falta por cumplir año y medio, el juez no le da la revisión de medida, pregunto, ¿qué se puede hacer en este caso? La revisión de la medida se puede solicitar cada 6 meses. Tiene que seguir solicitando la revisión de la medida. Eh, por acá Yaciel Moy pregunta, doctora, la responsabilidad penal de un adolescente en materia de violencia contra la mujer, ¿cómo se considera la culpabilidad del adolescente? Acá se practica la detención con la llamada prueba anticipada que no deja margen de una investigación previa para realizar la denuncia. Mire, ya ha quedado muy claro que aun cuando sea un delito de violencia contra la mujer, se seguirá el procedimiento establecido por la LOBNA. Siempre, el tribunal competente va a ser el de la LOBNA y no el de violencia contra la mujer. Y con el procedimiento establecido en la LOBNA. Charles Frías
pregunta, ¿cuáles son los programas existentes actualmente orientados a la reinserción en la sociedad? Sobre eso justamente es que yo reflexiono que debe haber una investigación. Tenemos que saber, mire, es importantísimo saber cuáles son los programas que existen, que ha realizados por los consejos comunales. ¿Qué es lo que se ha hecho desde ese punto de vista? ¿Cuál es la participación realmente de los consejos comunales? ¿Y cuáles son los programas? Hasta ahora sabemos que todos los programas que hay son realizados por el Estado. Por los consejos comunales no sabemos qué programas hay. Por acá, a ver si hay alguna otra pregunta que hasta ahora no Y si no, está más. vamos fíjense, esta es la última clase de esta unidad. Bueno, y igualmente yo quedo a las órdenes de ustedes tienen mis datos. Eh, ya les comenté que vamos a empezar a enviarles o probablemente hoy, Carlos, Sí, puede en ser. la primera Hoy a evaluación partir de las 7 de la noche. a partir de las 7 de la noche. Bueno, quedamos a la orden. Este tema de los programas es un tema de una gran preocupación estimular la realización de los programas por parte de los consejos comunales y otras formas de organización social. Es importantísimo que los tengamos. Queda como una gran preocupación. Porque yo pienso participar como oyente también en la unidad para la realización de programas. Hay una unidad específicamente para eso. Viene después de la unidad que yo he compartido con ustedes, viene la parte procesal y luego viene la relacionada con los programas, que es de mucho interés. Lo alerto porque allí está, digamos, de alguna manera el corazón del sistema. Les agradezco muchísimo por su atención y bueno, estamos enteramente a la orden. Espero que salgan muy bien en las evaluaciones. Que tengan una feliz tarde.